Imagina que apareces en una ciudad que fue arrasada por la Tercera Guerra Mundial del mundo, con 100 jugadores que harán todo lo posible para sobrevivir al día del juicio final, construyendo bases, haciendo equipos y luchando contra otros jugadores para ver quién logrará sobrevivir al bombardeo que destruirá todo el ecosistema que existe en el planeta. Como en todo mundo de Minecraft, comencé agarrando madera y piedra para tener las herramientas básicas de piedra. Ahora que son los primeros minutos de supervivencia, hay que actuar con velocidad. Hace poco se anunció que pronto terminaría la Tercera Guerra Mundial. Y no es una locura pensar que alguna nación intentaría hacer algún ataque final para rematar al enemigo. Así que yo ya estoy preparándome para el mega bombardeo nuclear. Y soy el único que sabe dónde está el búnker más grande del mundo. Todos los jugadores salieron al mismo tiempo desde la gasolinera de Red Rocket, ubicada en el borde del desierto, y algunos se fueron hacia el oeste alcanzando Vault City. Otros fueron hacia Sanctuary Hills, al norte, o a Nuketown, en el sur. Yo, en cambio, me encontré con Sheep mientras me dirigía a la estación satelital cerca del USS Constitution, un barco flotante que adentro tenía bastantes materiales. ¡Qué increíble! La mejor serie de la historia. ¡Wow! En la estación satelital se pueden encontrar algunas armas en la cima de las antenas que me van a servir como defensa personal. Y un secreto que por lo menos yo me sé es que, al igual que otras estructuras, las 4 antenas estaban construidas completamente con bloques de hierro. Aunque yo no era realmente el único que se dio cuenta de eso. Los planes a veces son cambiantes. Uno viene buscando cobre, lana, para hacerse una puta armadura y termina encontrando hierro. Sabiendo el contexto actual de este lugar, quedarse quieto en este momento no es una opción, así que me puse en marcha para viajar por todo el yermo a través del subterráneo. Vamos. Los recuerdos que me trae esto son increíbles. Estos sistemas de raíles intraterrenos tenían varias estaciones distribuidas por el mapa y una de ellas salía exactamente a donde yo quería llegar, Washington DC, específicamente al obelisco, porque en la punta se hallaba un cofre con el elemento más roto de todo el mundo. Ahora bien, conseguir ese logro me ponía en la mira de todos, o sea, ¿de dónde uno saca elitras si no se puede acceder al End? Sí, era un blanco para los otros 99 jugadores, de forma figurativa y literal, así que tenía que andar con mucha precaución. Y lo más sensato en este momento era buscar el búnker más grande del mundo para refugiarme temporalmente y de paso ver si lo que yo creo de ese búnker es real. Yo no me confío. ¡Wow! ¡Wow! Sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mientras yo preparaba el búnker para el tan temido futuro, los demás se me estaban adelantando y no paraban de conseguir armas como locos. Pues yo también me fui para el lado contrario donde se habían ido No, todos, no, güey. no me lo van a creer. Me encontré una minigun. Yo No, no quiero ser mi amigo. amigo, me acabo de encontrar un lanzallamas. Ok, primero que todo hay que tener cuidado, porque aunque tengamos la minigun no significa que ganemos una batalla. Tenemos que imponer un poco de respeto y miedo, porque cualquiera no tiene la minigun. Imponer miedo. Prime se está convirtiendo en uno de los jugadores más peligrosos de todos, y no es el único. Los que ya consiguieron las pocas elitras que hay, como Liavi y el grupo de Farce, pueden moverse mucho más rápido que los demás, y pronto la escasez de recursos podría desatar una guerra por el poder. Ya lo dije antes, pero en el yermo no hay muchos recursos, y gracias a eso hay escasez. Ahora, esa escasez crea la necesidad de buscar recursos, conseguirlos de cualquier forma, y esa necesidad fue observada por el Ejército Nacional, que comenzó a enviar paquetes con materiales, los dejaban caer desde el cielo, y esas provisiones serían el objetivo de casi todos, porque traían comida, municiones y hasta armas pesadas. Nick, te vi, Nick, te vi. Estoy atrás tuyo. Bueno, le di el rifle para nada.
Voy a dejar las balas. No las uso, no las voy a necesitar mucho después de todo. Pues si alguien las quiere. Bueno, yo sí me la llevo. Mientras todos se dirigían al primer suministro, yo aprovechaba el momento para moverme hacia una de las bases más importantes de todas. La base de la Sigma Gang, uno de los equipos que se había formado. Alexis Frontorio. No escucho nada porque está lloviendo en mi casa y la lluvia no me deja escuchar. Después de medio hacerme pasar de la Sigma Gang, resulta ser evidente que ya hay varios equipos en el Sherman. La Sigma Gang era uno de los más importantes, pero puede ser vulnerable por su poca discreción. Leavi por ahora está yendo en solitario, pero tiene un lazo con el grupo de Farce. Y este grupo es más peligroso porque tienen buenas armas, buen equipamiento y no nos podemos olvidar de las elitras. Prime resulta ser el tipo más peligroso porque está aliado con varias personas y el resto son dúos y tríos que siguen progresando constantemente. Todo muy bien, todo muy bonito, pero en el oasis están pasando cosas muy serias y muchos jugadores se están concentrando en ese lugar porque el jugador Lux puso una bomba termonuclear en el suelo y por algún motivo la quieren hacer explotar. Yo no la voy a poner, yo me voy a la mierda. Uy, amigo, me da miedito. Nos vamos a morir todos acá, nos vamos a morir los cuatro, amigo. Ahí está, ahí lo tengo. Yo me pongo la litra como escucho un sonido, pero me da la mierda. Amigo, vaya por luz, vaya por luz. Esa bomba se llevó muchas vidas, incluso después de haber explotado, pero sinceramente no había tiempo de honrar la muerte de los caídos. Había que prepararse porque hasta ese momento todo se había resuelto de a palabras y se estaban alineando las cosas. Dentro del Pridewen parece haber una guarida secreta que resguarda a Leavi, que se está encargando de transformarse en la persona más peligrosa del Sherman. En secreto, a escasos metros del monte Sigma Gang, se están moviendo algunos hilos bajo tierra por parte de un grupo desconocido hasta ahora. Y por otra parte, hay cazadores de bases en busca de robar recursos mientras nadie está. Acá está, venga. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué fue? ¿Que ha sonado algo? Ah, sí, disparé, le pegué un tiro a un Phantom. Che, si me querés acompañar, estoy yendo a un refugio en este momento. Buscar recursos en los refugios de Vaultec era una muy buena idea porque los que construyeron esos refugios estaban preparados para la Tercera Guerra Mundial del mundo. En esa época, la gente más poderosa del mundo de los reglamentos pudo comprarse un lugar en el mañana. Todos los refugios del yermo que se encontraron hasta ahora estaban vacíos de gente, pero es posible encontrar comida, municiones, armas y cualquier otra cosa. Eso sí, cabía la posibilidad de encontrarse los lugares saqueados por otras personas, pero valía el tiempo intentarlo. Con Razor de compañía viajamos hasta la estación de la Torre Tempany, que era la más cercana al sector de los refugios. Estábamos en el lado oeste del yermo, en donde se podían apreciar las altas paredes de la catedral y en donde también se encontraban los refugios 13 y 8, además del templo de pruebas y una pequeña base militar. Exploramos la base militar e incluso bajamos varios pisos hacia el subsuelo, pero como no encontramos nada, decidimos dirigirnos al templo de pruebas. Entonces es este lugar. El templo de pruebas es una especie de laberinto que está incrustado en una montaña, pero
Razor ya había pasado por ahí, e incluso había encontrado una sala de sacrificios. ¿Vos con quién estás exactamente? Y estaba con Cuaco, pero se ha muerto. Y hay Dar, pero hay Dar no se mete. Bueno, me vuelvo a lo de Alexis. Mi base está al lado, así que voy contigo. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que nunca lo han descubierto. ¿Qué? ¿Sabes lo que me dijo Razor? ¿Qué? Que tienen la base acá cerca. No me dijo dónde, lógicamente, pero la tienen cerca y no se la descubrieron. Abajo de todo, en los túneles de minería que construyeron en la Sigma Gang, Alexis creía haber descubierto la base secreta de Razor y su equipo. En la zona de las minas hay una conexión con otra mina. Ok. De la mina de Paisa. Así que no lo dudamos ni un solo segundo y nos adentramos en la búsqueda. ¡Ojo, llega! ¡Ojo! La base, la base. Sí. ¿Real? Paisa, la base de Paisa. Sí. Bueno, ¿cómo sabes? ¡Oh! Razor no estaba en casa, pero su secreto ya no era secreto. Y nosotros dos, que por cierto éramos los últimos miembros de la Sigma Gang, nosotros dos decidimos comenzar la cacería. Pero yo tenía algo que hacer antes de arrancar a buscar a los últimos jugadores. Tenía que descubrir el secreto del búnker secreto más grande de todo el planeta. A ver, no sé si notan que hay como 4 puertas de diferentes colores. Y quiero entrar acá. Porque literal, es la única puerta que estaba tapada. Tengo miedo. Esto es un búnker. Tengo una idea. La bomba que explotaron estos chabones no salió de ningún lugar. O sea, de algún lugar sacaron esa bomba. Yo creo que enemigos no tengo. Pero no sé si alguien me tiene de enemigo. Cinco bombas de alto impacto se encontraban en mi poder. Estábamos a 2 días del mega bombardeo y ya sabía el secreto del búnker secreto. Y vos, no sé si te diste cuenta, pero esas plantaciones estaban muy bien mantenidas para haber pasado tantos años sin cuidados. Alguien más vivía en ese búnker, no cabe la menor duda. Había sobrevivido a todo, y ahora yo debía avisarle a Alexis el secreto que me había encontrado. En efecto, ya quedamos los últimos jugadores vivos de los 100 que éramos al principio, y cada uno de ellos era una amenaza para nosotros. Así que en lugar de esperar a que nos cacen, vamos a comenzar a cazar nosotros primero. Tengo que poder encontrarme a alguien en algún momento, amigo. O sea, somos 5 personas, tenemos que coincidir con alguien, por favor. O sea, alguien que pase corriendo por ahí, qué sé yo. Por otra parte, los demás jugadores también se preparaban para actuar. Me vuelvo acá, me desconecto. Y finit. Toma ahí. ¿Y dónde está la Sigma? ¡Ay! Sí, hay que matar a Sheep, hay que matar a Sheep. Es como matar a Dios, bro. Perra. A ver. Ah, vale.
fuck. Hijo de perra. Esto no sé qué es, mire. Vete. La masacre había comenzado y según tu información, mi muerte hace que sea imposible encontrar el búnker secreto. Pero, ¿acaso nunca te preguntaste por qué estoy narrando este video? Mi presencia en este mundo es un secreto que está mejor guardado que el propio búnker secreto. Presta mucha atención a todo lo que sucede porque Alexis en este preciso momento está siendo enfrentado por Atreks e Implay. Oye, Alexis. ¿Nos escuchas si quiere? No, está pulida. No mames, cabrón. Vamos por el otro drop, Ah, es dentro del castillo. Déjame, me voy a cambiar de escudo. Lo encontré. Vente, vamos hasta arriba, güey. No, güey, hay que bajarlo, neta, me da culillo. Porque el güey sí tiene litras, él nos puede tumbar. Me caí, güey. El fallecimiento de Atreks hacía que Implay ahora esté solo y también que ahora Alexis tenga la posibilidad de terminar con todo. Entonces, la definición de toda esta historia se transformó en un enfrentamiento brutal, 1 contra 1, entre Alexis Frontorio e Implay TV, que terminaría de la forma más inesperada posible. Implay lo siguió mientras él huía. Alexis se detuvo, se dio vuelta y ambos se percataron de algo rotundo. Estaban ellos solos, eran los últimos, eran ellos dos, y el bombardeo estaba por llegar. Yo los observaba, su alianza no estaba en mis planes en lo absoluto. Siendo sincero, a mí no me importa que las bombas arrasen todo, pero Alexis se portó muy bien con el clon. Así que le voy a dar las coordenadas del búnker. A él, y solo a él. Lo que suceda después queda en sus manos. Ahora, faltan exactamente 60 segundos para que caiga el mega bombardeo nuclear. Así que haceme el favor de suscribirte para activar la cuenta regresiva. ¿Listo? ¿Ya está? Te lo agradezco. Ahora, voy a bajar para guiarlos. A ver, vamos a buscar el otro extremo. Vamos a llegar. 219. ¡Ahí está! ¿Para dónde? 219 qué? Para acá, es para acá. Les doy mis felicitaciones por llegar al búnker. Mientras sigan el sendero verde, la prosperidad de esta ciudad se va a conservar con sus vidas. ¿Te seguimos o qué? Sí, Implay. Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Ellos eran la última esperanza de ese mundo. Y aunque ya lo sabían, pronto iban a ser los últimos sobrevivientes de la superficie.